¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Luis Aguayo. Seré su expositor el día de hoy. Soy delegado comercial de Zona Occidente y Zona Bajío. El tema que veremos o que me tocará por ahí, eh, el tema que me tocará impartir por ahí con ustedes es presurización de recintos. Creo que para la mayoría de ustedes, pues ya es un tema que tienen muy familiarizado. Hablaremos un poquito al respecto del concepto básico de la presurización de un recinto y para qué nos sirve y básicamente en dónde es más utilizado, ¿no? Daré 5 minutitos más para comenzar la sesión. Igual les voy platicando un poco de las reglas de este asunto. Por el momento ustedes únicamente me pueden escuchar y a final de la presentación daremos un pequeño bloque para poder hacer pues, las preguntas que tengan al respecto de la presentación. No, inclusive si no es de la presentación, ¿no? Estamos para servirles. Entonces doy unos cinco minutitos más para ver si tenemos un poquito más de aforo en la presentación. Gracias.
Listo, pues creo que damos inicio a la presentación y poco a poco por ahí que se nos vayan uniendo en la misma. Bueno, como les comentaba al principio, les voy a hablar de presurización de recintos. ¿Qué les puedo hablar o qué podemos hablar de presurización de recintos? Repito, es algo que probablemente la gran mayoría ha estado familiarizado con ello. ¿Para qué lo necesitamos? Pues bueno, en muchas ocasiones resulta ser que buscamos un balance adecuado de aire dentro de un recinto, ¿no? Así aseguramos un diseño bien calculado y bien realizado que cumple con los requerimientos que nuestro cliente a final de cuentas está indicándonos, ¿no? Pero hay ciertas aplicaciones o hay ciertas industrias en donde necesitamos efectuar o es preciso efectuar la ventilación de un local o un espacio, provocando una sobrepresión dentro del recinto. De esta manera, vamos a contar con una presión superior dentro del recinto a la que tenemos en el exterior del mismo, ya sea una zona aislada dentro de una industria, o sea, un espacio como tal, o ya sea una bodega en general, ¿no? Un almacén en general, un recinto en general. ¿Esto de qué nos va a ayudar? Pues obviamente vamos a tener una presión positiva dentro del mismo, la cual nos va a ayudar a ejercer, pues digamos, una fuerza, una sobrepresión que no nos va a permitir el ingreso de agentes patógenos o de agentes no deseados dentro del mismo recinto. Algunas de las aplicaciones, y bueno, regresando un poco, el tema como tal de presurización, tal cual como lo vamos a ver, es a grandes rasgos. Es un tema sin meternos a tanto tema técnico. La intención es saber, obviamente, la intención de la presurización y qué factores o qué parámetros debemos de tomar en cuenta para poder determinarla, ¿no? ¿En qué tipo de aplicaciones las podemos encontrar? Una de ellas, y yo creo que una de las más utilizadas, es una cabina de pintura, la cual exige la más absoluta ausencia de polvo que pueda existir dentro de la misma, porque se puede adherir, perdón, a las superficies recién pintadas. Entonces necesitamos lograr sobrepresión en este caso en una fuente de inyección de aire y filtros en la entrada. ¿Va? Ese es otro tema importante. En realidad vamos a buscar, por ejemplo, en este caso, en una cabina, perdón, de pintura, realizar inyección de aire, pero no únicamente hacer inyección de aire desde el exterior o desde cualquier otro recinto o desde fuera del mismo recinto, sino que también necesitamos filtrar el aire, controlar el aire que estamos metiendo. ¿Para qué? Para obviamente no meter este tipo de partículas de las cuales habíamos hablado en un principio. Obviamente, y como lo mostramos en la imagen, vamos a tener una presión positiva de acuerdo a la salida de aire que vayamos a tener dentro del recinto, ¿vale? ¿Cómo la generaremos? Digamos, en el transcurso de la presentación será como se los iremos presentando. Otro caso en particular son algunas naves industriales con procesos específicos, en donde vamos a intentar oponernos al paso de agentes no deseados como insectos, polvos, gases tóxicos, etcétera, etcétera. Actualmente, por ejemplo, estamos trabajando en una planta de textiles en donde en realidad necesitamos tener una humedad relativa, una humedad controlada dentro de la zona de producción y una sobrepresión dentro del mismo para que en realidad no tengamos acceso de polvo ni fino ni tan fino, un poco más, un grosor un poco más grande dentro de las telas porque a final de cuentas eso deterioran la misma tela, la materia prima del proceso productivo como tal. Es importante también saber que no podemos hacer una sobrepresión excesiva, porque eso nos va a generar muchísimos inconvenientes. Resulta ser que en algunas otras plantas también tenemos el tema de sobrepresión excesiva
y que inclusive las puertas no abrían hacia la parte de afuera, no podían estar, pues digamos, sujetas o no podían estar cerradas de manera adecuada. Entonces eso nos generaba inconvenientes y inclusive se tuvieron que poner traves para que las puertas pudieran estar completamente cerradas o selladas. También si tenemos sobrepresión, obviamente dependiendo del tipo de proceso productivo que tengamos, pues vamos a tener inconvenientes con la misma operación, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, si son elementos muy livianos, que, no sé, hojas o la misma tela, la seda se pueda levantar, pueda ser difícil de manejar y eso pues, nos va a generar inconvenientes a final de cuentas con el proceso productivo que tengamos dentro de la nave industrial. En granjas agropecuarias, perdón, también se necesita un tema de impulsión de aire y de sobrepresión. Cuando se ventila por extracción, acarrean humedad del exterior, condensando en las armaduras metálicas del edificio que acaban produciendo herrumbres nocivas para todo el material, o bueno, no digamos material, para todo el producto que tengamos dentro de la granja agropecuaria. ¿Vale? La ventilación por sobrepresión con impulsión de aire cuya pureza puede controlarse, provoca una presión dentro del local, ¿vale? En este caso, esta presión determina la salida que vamos a tener tanto en las puertas o ventanas que tenemos dispuestas dentro del recinto, como también por orificios o rendijas que no tenemos o que no podemos ver, que en este caso es la porosidad del material. ¿Vale? Entonces, también tenemos filtración de aire eh, dentro de un recinto dependiendo del material que tengamos dentro o fabricado en el mismo recinto o al mismo recinto, ¿vale? Resulta ser, y es un ejercicio que yo recurrentemente hago con algunos pues vendedores o algunos clientes que están incursionándose en el medio de la ventilación, y pues les hago el ejercicio, ¿no? Y les digo, ¿qué pasaría si en realidad únicamente estamos inyectando aire dentro de un cuarto? Pues de repente algunos decían, oye, pues no creo que llegue a explotar el cuarto, ¿no? Pues en realidad también estamos teniendo la filtración de aire por rendijas que tenemos en la puerta, por espacios que tenemos a los costados, en la parte superior, en la parte inferior, en la porosidad del material. Todo eso nos está generando una fuga de aire, ¿vale? Entonces es necesario también poder hacer el cálculo del mismo para poder determinar qué tanto es el caudal que tenemos que sustituir dentro del mismo recinto. La determinación de los ventiladores que debe instalarse para conseguir esa sobrepresión que necesitamos tiene cierta complejidad que, como dije al principio de la presentación, presentaremos a grandes rasgos. Pongo aquí dos unidades, dos equipos que manejamos recurrentemente para inyección de aire, precisamente, en donde en la parte izquierda, algunos probablemente ya están familiarizados con ellos, es una caja de ventilación, una unidad de ventilación. En el caso de México es una CDA, dependiendo de las etapas de filtración, puede ser, y del tipo de descarga, puede ser H para descarga horizontal o V para descarga vertical, y puede ser F1 o F2, dependiendo de las etapas de filtración que requiramos. En las aplicaciones, por ejemplo, no indiqué el tema de algo un poco más complejo como un quirófano, en donde necesitamos la sobrepresión, pero necesitamos un aire como tal, pues puro o lo más puro posible. ¿De qué manera lo logramos? Por ejemplo, con una unidad de ventilación, colocamos algunos filtros, dependiendo, repito, tenemos en este caso en una CDA dos etapas de filtración, podemos meter probablemente filtros metálicos y en la siguiente etapa algún tipo de filtro MERV para poder oponernos un poco al flujo de estos agentes que necesitamos detener, ¿no? O que necesitamos retener como tal en los filtros. Y el siguiente equipo, repito, en la nomenclatura, en el mercado mexicano, digámoslo así, de Soler y Palau, es un WX,
en este caso es inyector, entonces sería un IWX T, el cual yo lo vería o normalmente lo describo como un equipo en base a módulos, ¿vale? Donde tenemos un módulo de filtros, tenemos un módulo de persiana con mecanismo, un módulo de cubierta intemperie. Bueno, aquí el dibujo, la cubierta intemperie la tenemos mal, sería una cubierta a 90 grados, no sería 45 grados, y tenemos, por ejemplo, una malla de protección para el mismo equipo, ¿no? Entonces, contamos con una gran variedad de equipos que pueden ayudarnos a hacer inyección de aire, no únicamente estos equipos, podemos tomar inclusive un axial inyector, obviamente, adaptarlo con un tipo de banco de filtros para que podamos tener esa inyección de vida. No en todos los recintos, y también eso hay que aclararlo, no en todos los recintos requerimos de ello, requerimos de que el aire sea filtrado. Ha sucedido o me ha tocado algunos recintos como bodegas industriales en donde me dicen, sabes que para mí no es importante por el material que manejo y por la zona en la que estoy, no me es tan importante el hecho de hacer inyección de aire sin tener un prefiltrado o incluso, o también pueden mencionarlo como un prefiltrado nada más. Entonces se colocan filtros metálicos para poder hacer un prefiltrado del aire y no tener un aire completamente limpio, pero pues bueno, dependemos obviamente del tipo de aplicación y del tipo de presurización que vayamos a realizar, ¿no? ¿Qué parámetros debemos de tomar en cuenta? El primero de ellos es el ventilador que impulsa el aire, a final de cuentas es pues, obviamente como el factor más importante. Este ventilador pues va a manejar obviamente un caudal. Necesitamos determinar o necesitamos también como parámetro el caudal de aire que sale por las puertas funcionales o ventanas funcionales, era lo que les comentaba, y el caudal que sale por los orificios invisibles. A final de cuentas, la presión dentro del recinto la vamos a medir por un micromanómetro, ¿vale? En los siguientes dibujos lo verán representado como una U para que también lo tengan ahí un poquito previsto, ¿vale? Entonces, estos son los parámetros necesarios para poder determinar el tema de la sobrepresión dentro de un recinto. Para conocer la sobrepresión dentro del local, o sea, P, y establecerla a la vez un posible cálculo, repito, un posible cálculo, es conveniente ver el problema a partir de un conjunto de supuestos. Tenemos, por ejemplo, el más sencillo, en este caso, como lo podríamos ver en la imagen, que es por aperturas funcionales. ¿Va? Consiste simplemente en impulsar aire mediante un ventilador que hemos presentado como B, que ya se los haya comentado, y entonces suponemos que tanto el caudal que sale por las salidas y por las puertas y las ventanas que tenemos abiertas o que tenemos, digamos, bueno, como se dice acá en México, de cajón en el recinto o en la nave industrial, y suponer también que el caudal que vamos a tener de salida por la porosidad dependerá de la sobrepresión que tengamos dentro del mismo recinto, ¿va? De modo que al variar la presión que tenemos o la sobrepresión que tendremos dentro del recinto, variarán también el caudal de salida que tendremos por estas salidas, ¿no? Por la porosidad y por las salidas mismas que tenemos dentro de la nave industrial. Ambos están ligados por una función que es caudal de salidas o aperturas funcionales más caudal por porosidad igual a la constante K por la raíz cuadrada de la presión. En un momentito más les enseño más o menos cómo determinar K para poder saber cuál es el caudal que a final de cuentas estamos teniendo pues saliendo del recinto por medio de estas salidas, ya sea la porosidad o las salidas funcionales o aperturas funcionales que tengamos. Bueno, podría ser que por unas razones u otras, o sea, por cualquier razón en particular, tengamos una presión positiva
mayor a la que realmente requeríamos en el diseño inicial de nuestro sistema, ¿no? De nuestro sistema de presurización. En este caso en particular, como únicamente tenemos esas salidas, necesitaríamos tener como un apoyo o un extra de extracción de aire. En este caso, se puede solucionar el problema instalando un segundo ventilador, obviamente con menor capacidad que la que tengamos para la impulsión de aire. Pero necesitamos determinar, obviamente, también como tenemos entradas y salidas, perdón, entrada de aire y tenemos salidas que no son controladas, como la porosidad y el tema de la salida de aire por aperturas funcionales, debemos tomar en cuenta también esos parámetros para poder determinar ese caudal total. Suponiendo, dejamos de lado el tema de un local con aperturas funcionales, perdón, y nos vamos a un local totalmente hermético. En un local totalmente hermético nos tendríamos que olvidar entonces del tema del caudal que, que, que fuga o el caudal que sale del recinto por medio de porosidad y por medio de las mismas salidas. En realidad tendríamos una bodega completamente cerrada, ¿va? La bodega completamente cerrada únicamente, o sea, a final de cuentas se cumpliría que el caudal de salida de aperturas y el caudal de porosidad va a ser igual a cero. Entonces todo el caudal, todo el caudal se va a impulsar en el recinto por medio del ventilador, del impulsor de aire, y todo lo que sale se va a hacer por el extractor. O sea, en realidad no vamos a tener ninguna otra salida y ahí digamos que es el escenario, pues yo lo diría como el más sencillo, porque a final de cuentas tú vas a hacer, eh, existen distintas maneras obviamente de poder hacer la regulación del aire, pero a final de cuentas tú vas a poder determinar en base a los dos ventiladores que tienes, la presión que requieras. ¿De qué manera? Existen muchísimas maneras, ¿no? Inclusive al mismo equipo se le puede poner a lo mejor un variador de frecuencia, puedes poner algunos control, controladores de caudal, perdón, controladores de flujo, algunas válvulas que nos ayuden a determinar el caudal que vamos a manejar como inyección de aire y el caudal que vamos a extraer sin ningún tipo de problema. El ventilador B provoca una sobrepresión, mientras que el extractor va a tender, pues obviamente, a crear la depresión necesaria que queramos dentro del recinto. En este caso, el extractor E no va a trabajar de una forma acostumbrada, vehiculando aire desde un lugar de presión baja a otra de presión alta, sino que va a sacar aire del interior del recinto, presurizando del recinto presurizado hacia el exterior que está en presión cero. Como dato o como nota, como tal, hay que tener presente que si el extractor es del tipo centrífugo de álabes adelantados, pues sabemos que al final de cuentas estamos hablando de que en este caso estaríamos inductando la extracción del aire, aumenta mucho la potencia consumida cuando trabaja en esa misma zona de la presurización, pudiéndose quemar el motor. En realidad, como ustedes lo saben, la turbina de un extractor de álabes adelantados no es tan robusta como probablemente en otros equipos álabes curvos atrasados, por ejemplo, podría ser, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ese tema para que pues, no nos suceda algún inconveniente con el motor. Bueno, voy un poco rápido con la presentación, pero bueno, en realidad pues, el tema de la presurización es un tanto, es un tanto, pues digamos, sencilla, pero repito, ahí estaremos abiertos para todas las preguntas que necesiten hacer. En un local real tenemos exfiltraciones de aire, ¿vale? En un local real tenemos que tomar en cuenta que es un local semihermético. ¿Va? En un local semihermético tenemos pues obviamente las salidas naturales o las salidas que tenemos por el mismo diseño del recinto, que en este caso serían las puertas, los espacios que tenemos abiertos o las rendijas que tenemos en las puertas con las puertas cerradas, la misma puerta abierta, una ventana, etcétera. Y tenemos también obviamente la porosidad del material con la que esté construido
el mismo recinto. Entonces, con aberturas funcionales y orificios invisibles, tenemos que considerar que el caudal de aire impulsado no va a ser igual al extraído por el mismo por el extractor, perdón, sino que tenemos que encontrar o más bien sabremos que la parte del mismo caudal que estás inyectando saldrá por las aperturas que tenemos por el mismo material o por el mismo diseño del recinto. Ya empezamos un poco con las partes técnicas. El sistema alcanzará el equilibrio cuando la presión que tenemos por parte del ventilador trabaje igual a la presión que tenemos del extractor, con lo que la diferencia de los caudales respectivos entre el caudal del ventilador y el caudal del extractor será igual al caudal que tenemos por porosidad menos el caudal que tenemos en las salidas. Ahorita lo podremos ver un poquito mejor. Para determinar este punto de equilibrio puede construirse una gráfica en donde en realidad vas a poder denotar los puntos, en donde vas a tener la diferencia de caudales entre el aire que estás inyectando y el aire que estás extrayendo a partir de las características que tenemos por cada uno de los equipos, ¿no? Sobre una curva, una gráfica de un ventilador X, se podría marcar una presión como P1 encontrando un caudal y lo mismo sobre la característica del extractor. O sea, a final de cuentas, podemos sobreponer las dos gráficas y vamos a encontrar un punto determinado de acuerdo a la especificación que requiramos de cada uno de los equipos. Sobre los ejes podemos situar entonces el punto 1, que sería para el caudal del ventilador menos el caudal del extractor, y podemos así proceder por los diferentes puntos que necesitamos o requiramos dentro del recinto, que nos llevará a dibujar una gráfica con características conjuntas como el de esta gráfica, ¿vale? En donde tenemos la curva del extractor y la curva del inyector haciendo intersección en la presión y caudal que a final de cuentas requiramos de cada uno de ellos. En un principio les había comentado el tema de la constante K, ¿vale? ¿Cómo podemos determinar qué caudal está saliendo por parte de la porosidad y por parte de las salidas que tenemos dentro del recinto? Pues bueno, es una fórmula, el caudal a través de una apertura en una pared o un orificio cualquiera de sección que separa dos recintos con una diferencia de presión entre ellos puede calcularse por medio de la siguiente expresión. El caudal es igual a 0.827, esa es la constante, por la sección por la raíz cuadrada de la presión, en donde el caudal está determinado en metros cúbicos sobre segundo, dada la constante, y presión está en pascales, ¿vale? Si las aperturas funcionales como puertas, ventanas y rejillas están completamente abiertas, se determina el valor de la sección midiendo la sección de las mismas y sumando la superficie total de ellas. Por ejemplo, si tienes dos puertas dentro del recinto que miden 2.1 metros por 1 metro de ancho, en realidad tendrás 2.1 metros cuadrados por 2, vas a tener entonces 4.2 metros cuadrados totales de superficie abierta que debes de tomar en cuenta dentro de esta fórmula para determinar el caudal que vamos a tener ahora sí que saliendo o expulsándose del recinto. Para el tema de porosidades, tenemos una tabla, ¿vale? Esta tabla, la verdad es la más completa que me encontré. Si por ahí encuentran alguna otra con un poquito más de porosidades, dependiendo del tipo de material, o si yo la encuentro también, me haré cargo de hacérsela llegar a todos y cada uno de ustedes. Si, por ejemplo, tenemos paredes de distinto tipo no sé, de material de construcción, por ejemplo, ladrillo poroso liso, nos da una porosidad reducida, hablando de metro cuadrado
por superficie. Si a final de cuentas tienes un techo de 200 metros cuadrados, obviamente vas a tener que multiplicarlos por los 200 metros cuadrados. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, un ladrillo poroso liso. La porosidad reducida que tenemos en el ladrillo es de 0.00004 metros cuadrados pues sí, metro cuadrado como tal, es la superficie de salida del, de ese tipo de material, ¿va? Entonces tendríamos que sustituir la constante de K, que en este caso es 0.827, multiplicarlo por la superficie de salida de aperturas, que en este caso, por ejemplo, pues no quiero llamarlo ejemplo porque no es un ejemplo, pero en este caso poco práctico que les dije, por ejemplo, de las puertas, si tienes las dos puertas, sumas esos dos superficies más la superficie que tengas por porosidad, que en este caso, repito, si tienes 200 metros cuadrados, multiplica los 200 metros cuadrados por los 0.0004 que te da esta función 4 por 10 a la menos 5. De esa manera tienes el resultado de la superficie, comillas, libre por la porosidad y por las salidas que tienes ya, digamos, hechas del diseño del mismo recinto, lo sumas, lo multiplicas de acuerdo a la función y ya tienes la constante K. En este caso, pues me voy un poco más para atrás para la presentación, tendrías el primer valor, que sería este de aquí, y ya nada más tendríamos que multiplicar por la diferenciación de presión. Un tema importante que por ahí también se me pasó comentarles, pues bueno, de acuerdo a lo que a mí me tocó leer, lo que revisé como recomendaciones, te dicen que al menos dentro de un recinto tengas una sobrepresión mínima de 2.5 pascales. El tema con los 2.5 pascales es que en muchas ocasiones el micrómetro, pues en realidad, mm, pues es un valor bastante burdo, entonces habría que tener un poco más de sobrepresión dentro del recinto, que serían más o menos unos 5 pascales de sobrepresión dentro del recinto, repito. Entonces, eh, teniendo esa sobrepresión o digamos esa sí, sobrepresión recomendada dentro del recinto, sacamos la diferenciación de presión de acuerdo al exterior para poder determinar el caudal que está saliendo por cada uno de los, por cada uno de los, por cada una de las salidas, por cada uno de los orificios de la porosidad del material. Eh, entonces, un momentito, perdónenme, un momentito, por favor. Hola, hola.
Hola Luis, te escuchamos. ¿Puedes continuar?
Hola, 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 hola. Bueno, hola, ¿me escuchan? Ah, Luis, te escuchamos perfectamente. perfecto, muchas gracias. Perdón por los inconvenientes, algunos detalles técnicos con la computadora. Bueno, ¿en qué nos quedamos en esta parte? Bueno, necesitamos entonces saber la fuga de aire que tenemos por porosidades y por las salidas, puertas, ventanas, rejillas que tengamos para poder determinar, pues ahora sí que el aire que vamos a tener de salida en el recinto y pues ahora sí que sustituirlo con el mismo aire nuevo, ¿no? Eh, el tema de una presurización lo quise hacer un poco gráfico. Obviamente dependemos de muchos factores y accesorios que nos permitan tener pues, una presurización adecuada, el ingreso y la extracción de aire de manera adecuada dentro del mismo recinto. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos entrada de aire por la parte derecha, tenemos un primer filtro, suponiendo que tenemos una cabina de pintura, por supuesto, el impulsor de aire del que hemos hablado pues prácticamente en toda la presentación y tenemos algunos accesorios de los cuales hablamos a grandes rasgos en la presentación, como un regulador de caudal, un pleno, que en este caso sería pues, una manta filtrante o los filtros adecuados para poder hacer la inyección del aire debido de la cabina de aire, dentro de la cabina de pintura, perdón. En este caso en específico se está haciendo inyección de aire frío y necesitamos regularlo para poder contar con pues, un ambiente debido o necesario para poder hacer la actividad completa de la aplicación correcta, perdón, de una cabina de pintura. Después tenemos otro prefiltrado para hacer el filtro obviamente de las partículas de pintura, dependiendo de bajo qué ciudad estés, bajo qué normativa, pues obviamente necesitamos saber cuál es el filtro que, que, que requerimos para poder hacer la extracción del aire de manera adecuada y obviamente necesitamos en punto final prácticamente un extractor con un regulador de caudal para hacer la salida necesaria de aire pues dentro de este mismo recinto, ¿vale? Lo que les comentaba, pues en realidad a grandes rasgos les platicaba cómo hacer el tema o para qué sirve la sobrepresión, qué debemos de tomar en cuenta. Y pues bueno, estaré por aquí respondiendo algunas preguntas. De hecho, por aquí ya me hizo llegar alguna Laura, en donde en realidad nos dicen que pues, para poder tener una presión dentro, digamos, de cualquier número de pascales dentro de un cuarto, pues requerimos ahora sí que el punto de operación del inyector de aire, tal cual como lo mencionábamos en las diapositivas anteriores, necesitamos sacar la diferenciación de presión de acuerdo a la curva de trabajo del equipo, tanto del extractor como del inyector, tomar esa diferenciación de presión y obviamente, digo, hay distintas formas, alguna de ellas es hacerlo de manera experimental y tomar, pues ahora sí que el valor de la diferenciación de presión entre un inyector y un extractor. Irving Rodríguez, por ahí, ¿estas fórmulas son aplicadas para presurización de escaleras? No, la verdad es que en presurización de escaleras tenemos distintas normativas en donde debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, caudales, tomar en cuenta caudales con puertas completamente abiertas, número de puertas, hojas de puertas, eh, dimensiones de la puerta, es el mismo principio, pero dependemos ahora sí que de la normativa con la cual y el tipo de edificio con el cual estemos trabajando, el tipo de escalera, para poder determinar eh, qué inyectores de aire necesitamos. A ver, sigo leyendo sus preguntas en un momentito, por favor.
Dice Abraham Zambrano, la extracción de aire para el cuarto de pintura es recomendado hacerlo lateralmente por pared. Es una muy buena pregunta, Abraham. No sé si en realidad se ha recomendado o no. Es posible hacerlo. No sé si se ha recomendado. Me lo llevaré de tarea, Abraham. De hecho, al final de la presentación, por ahí tendrán mi correo electrónico. Eh, sí, la verdad, digo, pues a final de cuentas, puedes hacerlo lateralmente por un muro, no pasa absolutamente nada. Obviamente por la parte superior del muro, pero no sé si sea como lo más recomendado para una cabina de pintura. Me lo llevo de tarea, Abraham, una disculpa. Seguimos dando un poquito de tiempo para un poquito más de, de dudas, para seguirlas respondiendo. Damos otros 5 minutitos para ver si alguien más tiene alguna duda. A ver, tenemos otra pregunta de Héctor Martín. ¿Se puede considerar igual un recinto pequeño como un grande? Es decir, mientras considere los caudales de salida y punto de trabajo de los ventiladores, ¿puedo presurizar un recinto sin importar su volumen total? Sí, sí puedes considerarlo. A final de cuentas, tú vas a determinar o el caudal total que tengas dentro del recinto, pues obviamente va a regir el número de equipos que requieras para poder hacer la cobertura total del caudal dentro de un recinto y pues la fuga de aire dependiendo obviamente de la presión generada. No importa si es grande o chico el recinto, pues al final de cuentas vas a tener, de acuerdo a la presión que estés generando o sobrepresión que estés generando dentro del recinto, la, la, las fugas de aire pues, pues de acuerdo a esa sobrepresión en las porosidades y en las salidas que tengamos de diseño del mismo, del mismo recinto. Por acá pregunta Iván Melo, ¿las áreas blancas siempre requieren de los dos sistemas, suministro y extracción, para generar un ambiente de presión positiva o se puede solo con inyección? Eh, ¿A qué te refieres, Iván Melo, con áreas blancas? Perdóname. Bueno, Luis, normalmente áreas blancas a veces se llaman a laboratorios, espacios muy Quirófanos y todo especiales. esto. Sí, eso es. Exactamente. Pues mira, en realidad, como son áreas regularmente prácticamente herméticas, semiherméticas, sería recomendado contar con suministro y extracción de aire por medio de equipos o por medio de aire mecánico. Obviamente dependemos del tipo de área en donde vamos a hacer la inyección del aire para saber qué tipo de filtros vamos a utilizar para hacer la inyección de los mismos e inclusive la extracción, dependiendo de qué estemos haciendo dentro del mismo
dentro de la misma área. Jorge Hernández, para una ventilación en un cuarto de máquinas ubicado en el sótano, por ejemplo, con una bomba a diésel, ¿qué se toma en cuenta para determinar el caudal? Para una ventilación en un cuarto de máquinas ubicado en el sótano, por ejemplo, con una bomba a diésel, ¿qué se toma con? Pues en realidad, para poder determinar el caudal que tenemos dentro del sótano y el tipo de actividad, lo podemos hacer. Digo, el caudal, la manera más sencilla que todos conocemos es, pues ahora sí que multiplicar el volumen total por el número de renovaciones que tenemos, dependiendo obviamente del tipo de aplicación o el tipo de actividad que estemos realizando en el sótano, que en este caso tenemos una bomba diésel. Sinceramente no recuerdo cuántas renovaciones tenemos recomendadas para ello, pero pues de esa manera podríamos cubrir o determinar el caudal que necesitamos cubrir dentro de ese recinto. Toma caudal. Bueno, creo que se repitió por ahí esa pregunta. ¿Cuál es la sobrepresión mínima para un recinto? Repito, yo eso lo he leído en distintos blogs, en distintos puntos, indican que la sobrepresión mínima requerida es de 5 pascales dentro de un recinto. Necesitamos saber ahora sí que qué actividad vamos a requerir para poder determinar la sobrepresión requerida dentro del mismo. A partir de la puerta. A ver, seguimos leyendo preguntas, en un momento. Cuando tengo un laboratorio, debo tener en cuenta la exfiltración al abrir la puerta, como el cálculo del tiempo de recuperación de la presión una vez cerrada. Cuando tengo esclusa, definitivamente debes de tener en cuenta la exfiltración al abrir la puerta. ¿Cómo calculo el tiempo de recuperación de la presión una vez cerrada la puerta? Qué buena pregunta esa también. ¿Quién? Santiago Quintero. Santiago, también creo que te voy a deber por ahí un poquito este tema. No sé si me puedas regalar tu correo, no lo puedas pasar por ahí por el chat para que también investigue un poco y de verdad con todo gusto te mando la respuesta de ello. ¿Qué área de fuga es recomendada mientras que no se conozca para diseño? Ah, caray. ¿Qué área de fuga es recomendado mientras que no se conozca para diseño para una puerta corrediza y una puerta de punto 9? ¿Hablamos de punto 9 metros o de qué hablamos? John Pino, por favor. Punto 9 metros de ancho en la puerta. No entendí muy bien esa parte, perdóname. Alfredo Medina, hola, ¿a partir de qué nivel de sobrepresiones se requiere colocar rejillas de paso en puerta o louvers? Sobre todo para no generar una sobrepresión tal que genere alguna apertura de puertas, por ejemplo. A ver, denme un momentito, por favor.
Perdónenme, ya estoy de vuelta otra vez entre la enfermedad y todo y todas las preguntas por ahí que me están bombardeando. Estoy de un lugar para otro. Alfredo Medina, ¿a partir de qué nivel de sobrepresiones se requiere colocar rejillas de paso en puerta o louvers? Sobre todo para no generar, digo, pues también dependemos obviamente de la fuga que vayamos a tener de aire sobre las mismas porosidades y aperturas que tengamos de diseño del recinto. Repito, la sobrepresión mínima recomendada, que en la mayoría de lados he escuchado son 5 pascales, y en la mayoría de casos no he visto que excedan los 25 pascales dentro de un mismo recinto. De igual forma, repito, si me pueden regalar su correo, se los agradecería mucho para poderlos retroalimentar al respecto. Irving Rodríguez, para aplicaciones de presurización de cuartos eléctricos o cuartos de ascensores, ¿se puede utilizar estos principios o fórmulas? Eh, una vez determinado el caudal, obviamente de los cuartos eléctricos, podrías tomarlo sin ningún problema para las fugas del caudal que tienes en rejillas o en rendijas, en puertas, en porosidad, en lo que ya vimos en la presentación. Alex Chusin, ¿hay alguna regla práctica para presurización? Por ejemplo, que para tener cierta presión el caudal de aire inyectado debe ser en porcentaje mayor al caudal de la extracción. En muchas ocasiones lo hacen, Alex. En muchas ocasiones dicen, ¿sabes qué? Pues bueno, vamos a meter un 25% más de inyección que la extracción para poder determinar, y esa es la parte de la presurización experimental. Al final de cuentas se hacen un estudio por medio de un micromanómetro para poder determinar cuál es la presión positiva que están teniendo dentro del recinto con ese porcentaje mayor o menor de inyección que tengamos para el recinto. Siguen llegando preguntas, a ver, un momentito. Se puede considerar igual un recinto pequeño como un gran, ya lo comentamos hace un momentito. ¿Cuál es el elemento de control, instrumentación más recomendable para mantener y controlar la presión positiva de un espacio? Existen distintos, Iván, pues tenemos el tema de compuertas de gravedad, tenemos compuertas de sobrepresión, tenemos eh, persianas de sobrepresión, tenemos dampers para hacer de uso variable de flujo, perdón. O sea, existen distintos instrumentos que nos podrían ayudar a mantener la presión positiva de un espacio. Si quieren tener una diferenciación de presión, por ejemplo, es un recinto que está dentro de una nave industrial, si requieres hacer una diferenciación de presión, podría ser también, por ejemplo, una sonda de diferenciación de presión, que normalmente lo utilizan, por ejemplo, mucho en la presurización de escaleras. Eh, se deben balancear los pasillos adjuntos a los cuartos presurizados. Se deben balancear los pasillos adjuntos a los cuartos presurizados de la misma forma. Se podría realizar sin ningún problema, Héctor. También es un tema que me gustaría revisar. Dame oportunidad de revisarlo y de retroalimentarte sin ningún problema. Después preguntan la fórmula de caudal de 0.827 por la sección, por la raíz cuadrada de la presión, me servirá entonces para calcular toda exfiltración, ya sea porosidad o bien por aperturas, ya sea exfiltración o infiltración, o sea, si necesitas también presión negativa dentro del recinto, también te puede servir esa fórmula. Lo que cambiará es la manera de determinar la sección para cada caso, es correcto. Buenos días, ¿qué tipo de equipos me recomienda para aplicaciones en talleres con atmósfera explosiva, tanto para suministro y extracción de aire? Para aplicaciones en talleres con atmósferas explosivas, hay equipos especiales con arreglos ATEX para que tengamos obviamente un arreglo AMCA tipo C en el equipo, no nos vaya a generar alguna chispa, algún inconveniente dentro del recinto. Si vas a hacer inyección de aire, obviamente también filtros debidos o un banco de filtros debido para estos equipos.
Y para extracción igual, hacer extracción con un equipo, un arreglo AMCA tipo C, en donde pues no generes una chispa y nos pueda provocar un inconveniente dentro del mismo recinto. Es lo que te recomendaría. En este caso, pues obviamente que sean equipos directos para que no tengamos el arreglo completo antichispa dentro del recinto. Para el tema de renovaciones de aire en oficina, un criterio dice que se toma en cuenta el 30% del caudal de aire acondicionado para tomarlo como caudal de inyección de aire nuevo. ¿Esto es correcto? Sí, digo, sí es un criterio, sin lugar a dudas lo puedes tomar en cuenta o en referencia, pero repito, nos regimos o nos tenemos que regir más a normativas para poder determinar el tipo de, el porcentaje a final de cuentas que requerimos para hacer de inyección de aire, en este caso, que vamos a utilizar el aire acondicionado como inyección, este, y renovarlo de acuerdo a la misma normativa. Para la presurización de un recinto es recomendable extractores con variador de frecuencia o solo on-off. Un equipo con un motor inverter duty o con uso variador te va a ayudar a tener un sistema un poquito más integral, un poquito más completo para que puedas hacer la variación del caudal de acuerdo. Es otro de los instrumentos o otro de los accesorios que nos puede ayudar a tener pues esa parte de un sistema integral como tal para poder regular el flujo que vamos a tener dentro del mismo recinto. Sí es recomendable los extractores con variador de frecuencia. ¿Dónde sería la ubicación adecuada del medidor de diferencial de presión ¿Dónde sería la ubicación adecuada del medidor de diferencial de presión del recinto? ¿Dónde sería la ubicación? ¿Te refieres adentro del recinto, Carlos, o a qué nos referimos con esa parte de la ubicación adecuada? Repito, a todos los que de verdad por ahí me he llevado de tarea algunas cosas, les pido mucho, les ruego que me manden por ahí un correíto para que pues yo también pueda indagar más al respecto del tema y pueda darles información completa a todos. E inclusive algunos si se quedan con alguna duda, también y me la pueden mandar por correo, lo agradecería mucho. Aparte de que ya tendríamos un contacto nuevo, pues bueno, nos vamos retroalimentando un poquito más de información. Pues bueno, al parecer no hay más preguntas. Repito, mi nombre es Luis Manuel Aguayo, delegado comercial de zona Bajío y Occidente. Tienen por ahí en la presentación mi correo. Les ruego por favor todos aquellos que tengan esas dudas me echen me manden por ahí un correíto y verificamos información completa para poder, repito, retroalimentar la información que tuvimos en la presentación, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día. Salud y cuídense porque pues seguimos ahí con el tema de COVID, no hay que bajar no hay que bajar la guardia, ¿vale? Gracias a todos y que estén muy bien. Gracias Laura y gracias Vicky.